Qué bueno, amigos, que sigamos en sintonía de CNC Jumbo, Canal 22, y este es su programa Hablando con el Pastor, donde hemos venido tocando una serie de temas que en la mayoría de los casos son sugeridos por hermanos de otras denominaciones para que demos claridad. Estamos con el padre Nelson Rodrigo Orozco, que es una persona conocedora de este tema. Entonces digamos que en esta serie de charlas yo hago como la persona que trae todas esas inquietudes para que el Padre dé claridad al respecto. Pero antes de que entremos en el tema de hoy, permítame saludar al Padre Nelson y darle las gracias por permitirnos estar de nuevo con todos ustedes y con él aquí en Hablando con el Pastor. Padre, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias Giovanni, muy bien. Gracias a todos los televidentes que nos siguen a través de CNC, que nos siguen a través de la página de Facebook, inclusive a través del canal en YouTube. Bienvenidos a este espacio. Padre, hemos estado hablando y en la última charla que tuvimos fue sobre la importancia de Pedro dentro de la estructura doctrinal de la iglesia. Y hay hermanos pues que han entendido esta situación y nos han hecho preguntas. Pero también nace la inquietud. ¿Cómo nace el orden jerárquico de la iglesia? Bien sabemos que cuando nuestro Señor comienza su ministerio, inicialmente tenía unos discípulos, luego unos apóstoles y hasta ahí. Pero ya vemos en Hechos de los Apóstoles cómo ya ellos hablan de presbíteros, hablan de diáconos y hablan de obispos. Entonces, Padre, déle usted claridad a todos nuestros amigos televidentes, ¿cómo nace el orden jerárquico de la iglesia? Bueno, ante todo hay que tener presente que la jerarquía se entiende y la sucesión apostólica, que es la expresión exacta, sucesión apostólica, se entiende a través del sacramento de la Eucaristía. Jesús celebra la Eucaristía con los 12 y les dice, cada vez que se reúnen, hagan esto en memoria mía. Si lo dejamos el texto hasta allí, podría entenderse que solamente se celebraba la Eucaristía era con esos 12 y con nadie más. Sin embargo, Jesús se despide de los apóstoles, Evangelio de San Mateo, diciendo, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que si va a seguir con nosotros, y la forma de estar con nosotros era en la Eucaristía, significa que esa Eucaristía había que extenderla en el tiempo. La única forma de extenderla en el tiempo es reconociendo cada apóstol que no iba a vivir su vida eterna aquí, que su vida física iba a terminar y que tendría que dejar a alguien que continuara la obra. Cuando nosotros nos remitimos a Hechos de los Apóstoles, descubrimos, por ejemplo, que Pablo, aunque no hacía parte del grupo de los 12, también fue considerado apóstol, porque él dice, y a mí me llamó Jesucristo resucitado para que cumpliera esta tarea, para que fuera su enviado. Descubrimos cartas a Tito y a Timoteo. Tito y Timoteo son elegidos por Pablo obispos de comunidades cristianas. Y son ellos los que van a seguir llevando la tarea. Pablo, hablando de la Eucaristía, en la primera carta a los Corintios, dice, porque yo recibí esta tradición, que a mi vez se las comunico, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y En ese capítulo de la primera carta a los Corintios, se está hablando entonces de una tradición. Para poder hablar de sucesión tenemos que hablar de tradición, o sea que la iglesia en su base más esencial ya es una iglesia de tradición. Entonces todo se va comunicando de una persona a otra. En el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, cuando se reúne la iglesia naciente en el primer concilio que tiene la iglesia, se dice que se reunieron los apóstoles y los presbíteros. Significa que los apóstoles, además de haber elegido obispos para que rigieran las comunidades, también habían elegido presbíteros. Los presbíteros son colaboradores directos del obispo. En ese caso eran colaboradores directos de los apóstoles. También se nos dice en Hechos de los Apóstoles que como faltaba ocupar el puesto de Judas Iscariote, se reúnen los 11, oran al Señor y el Espíritu Santo les muestra dos opciones. Y de entre esas dos opciones, entonces cae en suerte que sea Matías quien reemplace el lugar de Judas Iscariote.
Entonces estamos viendo que ya desde el principio, incluyendo los 12 apóstoles, hay una sucesión. Yo no puedo seguir, entonces te dejo para que tú sigas aquí. Pablo, en Hechos de los Apóstoles, cuando se despide de ciertas comunidades, dicen que se reunieron allí los ancianos y lloraron cuando Pablo, al despedirse, dice: yo sé que tengo que regresar a Jerusalén y allá el Espíritu Santo me llevará a otro tipo de sufrimientos. Entonces se habla de unos ancianos que están a cargo de las comunidades. La palabra presbítero es una palabra que en griego traduce anciano. Así que vamos a encontrar o traducido en las Biblias directamente anciano o traducido como presbítero. Por ejemplo, Santiago en su carta nos dice: ¿está enfermo alguno entre ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia y que oren por él y lo unjan. Y la oración de fe sanará al enfermo, y si ha cometido pecado les serán perdonados. Entonces, en esa iglesia naciente, los apóstoles ya tenían claro que no estaban solamente ellos 12, que tenían además unos auxiliadores, unos que iban a estar a cargo de las comunidades directamente, que en este caso son los obispos, y otro grupo de personas que iban a colaborarle a los obispos, que son los presbíteros. Pero además de eso, tenemos otro tipo de personas que van a colaborar, y en Hechos de los Apóstoles aparece la figura de los diáconos. El diácono como servidor, que es lo que traduce la palabra diaconía, servicio. Entonces ya vemos que la iglesia se va estructurando en una jerarquía. Estaban los apóstoles y los obispos en el mismo nivel, porque los obispos son los sucesores directos de los apóstoles. Tenemos unos auxiliadores o unos servidores o colaboradores inmediatos de los obispos, que son los presbíteros o ancianos de la comunidad, y finalmente vamos entonces también a tener los diáconos. Pablo en sus cartas nos va a decir, en las cartas dirigidas a Tito y a Timoteo, va a decir concretamente: cuando vayan a elegir a un obispo que tenga tales y tales y tales condiciones, cuando se vaya a elegir a un presbítero que tenga tales y tales y tales y tales condiciones. Entonces vemos que ya la iglesia en lo más naciente es una iglesia jerárquica, es una iglesia que está estructurada. Entre los sucesores directos que vamos a encontrar, por ejemplo, está San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía es discípulo directo de Pablo. San Ignacio de Antioquía también fue discípulo directo de San Juan. Y además de eso vamos a encontrar a San Policarpo de Esmirna. Cuando hablo de San Ignacio de Antioquía, y cuando hablo de San Policarpo, es San Policarpo de Esmirna. Pero ¿quién eligió, por ejemplo, a San Ignacio como obispo de Antioquía? Pedro. Pedro, en primera instancia, cuando sale de Jerusalén, se ubica en Antioquía. Hay dos Antioquías, está Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. Entonces San Ignacio es obispo de Antioquía de Siria. Allí está ubicado, y allí Pedro entonces deja a este sucesor de él. Después Pedro continuará su rumbo y llegará hasta Roma, y allí entonces hablaremos de sucesores de Pedro como obispos de Roma. Pedro nombró a Ignacio como obispo de Antioquía, pero se retiró de allí, y después se va entonces a Roma, y allí sí queda. En las plegarias eucarísticas que utilizamos en la Eucaristía se nos nombra a algunos de los sucesores de Pedro: Lino, Cleto, Clemente. En algunas traducciones no aparecerá el nombre de Cleto, sino de Anacleto, pero se está refiriendo exactamente a la misma persona. Entonces, ya de entrada, la plegaria eucarística, que fue de las primeras, siglo II, siglo III de nuestra era, aparece ya entonces la figura de estos sucesores de Pedro en el episcopado de la ciudad de Roma. Entonces, cuando hablamos del Papa, estamos hablando no solamente del obispo de Roma, sino que estamos hablando del sucesor directo de Pedro, allí, ubicado donde murió y donde quedaron los restos mortales de Pedro, en la colina vaticana, que es donde queda ubicada Ciudad de Vaticano, y exactamente donde está la Basílica de San Pedro. Nos han dicho los arqueólogos, allí en el fondo se ha descubierto el féretro con los restos mortales de San Pedro. Bueno, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos de nuevo aquí en Hablando con el Pastor, en este tema tan interesante para todos ustedes, hermanos, y se trata de la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica Cristiana. Ya regresamos. ¿Sabe usted qué es ser protestante? ¿Cuáles son los riesgos de serlo? ¿Sabía usted que vociferar, atacar,
Calumniar a la Santísima Virgen María y al Santo Padre es cometer blasfemia en contra del Espíritu Santo. Ser cristiano es creer en la Eucaristía. Ser cristiano es creer en el orden sacerdotal. Ser cristiano es creer en la unción de los enfermos. Y recuerde, venerar los símbolos y los santos de la Iglesia no es idolatrar. La respuesta a todas estas inquietudes las encontrará en este libro, Cristiano o Protestante. Para charlas o estudios bíblicos, llámanos al 313-674-2272 y pregúntese, ¿cristiano o protestante? Gracias por seguir en sintonía de CNC Jumbo Canal 22 con este tema tan interesante de la jerarquía apostólica. A mi modo de ver, esto ha permitido que toda esta estructura organizada, ideada por nuestro Señor y finalmente culminada por todos los apóstoles, ha permitido que esta iglesia perdure a través de los años, siempre homogénea, siempre con disciplina, siempre con obediencia. Pero entonces, Padre, entremos en el otro tema de lo que vienen siendo nosotros los fieles dentro de la iglesia. ¿Por qué nosotros debemos obediencia a los sacerdotes y ustedes a su vez obediencia a los órdenes mayores de la jerarquía? Bueno, primero aclaremos términos. Es sucesión apostólica y es jerarquía eclesiástica, porque hay otra jerarquía que no es de la iglesia, hay otra jerarquía que es la jerarquía civil. Cuando nosotros hablamos de los fieles de la iglesia de Cristo, estamos hablando básicamente de toda persona que haya recibido el sacramento del bautismo y lo haya recibido de forma válida. ¿Cuál es la forma válida de recibirlo? Aparece en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, verso 19. Dice Jesús: vayan, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si no se utiliza esa fórmula, que es la que salió de los labios de Jesús, entonces el bautismo, decimos, es un bautismo inválido, es nulo. Alguien podría decir: pero es que Pablo dice que va a dar el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Sí, claro, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús en el sentido de utilizar la fórmula que había declarado nuestro Señor Jesucristo. Todos ellos fueron bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo fue bautizado con esa fórmula cuando Ananías lo bautiza, estando allá en camino hacia su proceso de conversión. Entonces, los fieles de la iglesia son todos aquellos que hayamos recibido el sacramento del bautismo. ¿Cómo estamos organizados? Entonces un momento. Si estamos organizados significa que la iglesia no es desorden. Dice el libro del Génesis en el capítulo 1, verso 1, que al principio todo era caos y oscuridad. Y lo primero que hace Dios es poner luz para que haya orden. En el caos y en el desorden no está Dios presente. Por eso la iglesia tiene que estar organizada. ¿Cuántas iglesias? Una sola, que fue la que dejó nuestro Señor Jesucristo en cabeza de Pedro. Entonces la iglesia está organizada en dos grandes grupos. La inmensa mayoría las vamos a llamar laicos. ¿Quiénes son laicos? Todos aquellos que hayamos recibido el sacramento del bautismo, es decir, todos los fieles laicos, todos los fieles cristianos. Y hay un segundo grupo que es sacado de este grupo de laicos, dice la carta a los Hebreos. El sacerdote es sacado de entre los fieles para que los comprenda y conozca sus debilidades y sus limitaciones. Y ese grupo que sale, entonces lo vamos a llamar los clérigos. Un clérigo entonces es el que hace parte de la jerarquía eclesiástica. ¿Y por qué? Porque ya dijimos que en Hechos de los Apóstoles y en las cartas de San Pablo, básicamente aparece que hay claridad, que existen, además de los apóstoles, los obispos, los presbíteros y los diáconos. Si estos presbíteros y diáconos son colaboradores directos del obispo, significa que había una estructura. Entonces, donde el obispo era el que estaba a cargo de toda la comunidad y el presbítero era un colaborador directo de pequeñas comunidades que se iban conformando allí.
A esa que llamamos jerarquía eclesiástica tendríamos que decir, de la misma forma como Jesucristo, cogiendo del inmenso grupo de discípulos que tenía, fue seleccionando, venga usted Pedro, venga usted Andrés, venga Santiago, venga Juan, venga Felipe, y eligió a 12, y se los eligió para que estuvieran con él. Entonces diríamos, nuestro Señor Jesucristo formó la primera jerarquía, eligiendo de entre todos los discípulos ese grupito de 12. Ellos formaron un colegio apostólico que tiene como cabeza Jesucristo. Pero Jesucristo, sabiendo que no iba a estar físicamente con nosotros por toda la eternidad, elige dentro de ese colegio a uno de ellos, a Pedro. Y entonces lo llama y dice, venga acá Simón, a partir de ahora usted se llamará Pedro, porque sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. En el momento en que se ausenta físicamente nuestro Señor Jesucristo por su muerte, y cuando asciende a los cielos, Pedro asume, aunque es apóstol como los otros 11, Pedro asume el ser el primero entre los 12. Y entonces hablamos de que Pedro hace las veces de Cristo, porque es quien ahora va a estar a cargo de ese grupo. En el Evangelio de San Juan, Jesús le va a decir a Pedro, Pedro, he orado mucho por ti para que tú confirmes en la fe a tus hermanos. Entonces, hay una encomienda, hay una tarea muy concreta a la figura de Pedro. No significa que los otros 11 no pudieran atar y desatar, no significa que los otros 11 no pudieran celebrar la Eucaristía, sí, pero Pedro, entre todos, es apóstol, pero para todos es el primero. En esa figura, entonces, en esa estructura que se está creando allí, vamos a descubrir que estos apóstoles van generando entonces unos sucesores, dijimos ahora, que se llaman los obispos. Hoy entonces nosotros hablaríamos de un colegio de obispos, o la palabra en griego, de un colegio episcopal. El episcopo, que traduce el que está revisando, el que está supervisando, el que está vigilando que la iglesia vaya caminando de la forma adecuada y conveniente, entonces todos ellos, los obispos, forman un colegio. Pero ese colegio tiene que tener también entonces una cabeza. Y la cabeza es el obispo de Roma, que es el sucesor directo de Pedro allí. ¿Por qué no otro de los obispos que dejó Pedro en otra de las iglesias, como por ejemplo San Ignacio de Antioquía? Porque es en la ciudad de Roma donde muere Pedro, y entonces es allí donde se va a hablar de la sucesión apostólica de Pedro para la ciudad de Roma. Hoy nosotros hablamos de la diócesis de Roma. La expresión iglesia particular se refiere entonces a una porción de la iglesia universal que está a cargo de un obispo en plena comunión con el obispo de Roma. Entonces, ese colegio episcopal tiene a su vez una cabeza que es el obispo de Roma, al que nosotros hoy llamamos el Papa o el padre de toda la iglesia. A su vez, la iglesia particular está conformada por un presbiterio o por muchos presbíteros que tienen como cabeza al obispo. ¿Sí? Y los diáconos son servidores entonces de los obispos, servidores directos. Colaboran con el presbítero, pero son servidores y colaboradores directos del obispo. Ya sea el obispo de Roma o el obispo de nuestra arquidiócesis de Cali o el obispo de la diócesis de Palmira o de Buga o de la arquidiócesis de Popayán. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. Pero no solamente hay estructura y orden jerárquico en el sentido de que hay obispos, presbíteros y diáconos, sino que también hay una estructura y hay un orden en la forma en cómo las iglesias particulares, las diócesis, se van organizando. Un conjunto de diócesis que comparten la misma región, la misma cultura, idiosincrasia o cosas por el estilo, van a conformar entonces una provincia. Y por eso nosotros hoy hablamos de diócesis y arquidiócesis, donde la arquidiócesis es el nombre que va a llevar la provincia. Hay algunas de estas provincias, si me permiten, que son mucho más amplias, y entonces no se le va a llamar al obispo que está a cargo de ello arzobispo, sino que se le va a llamar patriarca. Y hay otras regiones todavía mucho más grandes que se van a llevar ese nombre, región. Dentro de ciertas naciones tendremos entonces
conferencias episcopales, donde se reúnen los obispos de una región determinada o de una nación, y allí entonces van a definir cosas, pero siempre pidiendo la aprobación de Roma para cosas muy puntuales. Bueno, vamos ya al último corte de comerciales. Este tema tan interesante y tan profundo que nos lleva finalmente a entender por qué toda esta organización de nuestra iglesia ha permitido perdurar. Ya regresamos. ¿Sabe usted qué es ser protestante? ¿Cuáles son los riesgos de serlo? ¿Sabía usted que vociferar, atacar, calumniar a la Santísima Virgen María y al Santo Padre es cometer blasfemia en contra del Espíritu Santo? Ser cristiano es creer en la Eucaristía. Ser cristiano es creer en el orden sacerdotal. Ser cristiano es creer en la unción de los enfermos. Y recuerde, venerar los símbolos y los santos de la iglesia no es idolatrar. La respuesta a todas estas inquietudes las encontrará en este libro, Cristiano o Protestante. Para charlas o estudios bíblicos, llámanos al 313-674-2272 y pregúntese, ¿cristiano o protestante? Muchas gracias por esperar en este su programa Hablando con el Pastor. Finalmente, Padre, culminemos con ya la última parte de lo que viene siendo el orden jerárquico y la vida consagrada a la iglesia. Bueno, entonces dijimos que laicos son todos aquellos que han recibido el sacramento del bautismo. Dentro de ese grupo de laicos, la iglesia toma a algunos de sus miembros y les da un sacramento que se llama el sacramento del orden sacerdotal. Ahí están los obispos, los presbíteros y los diáconos. Hay que tener claridad en algo. No es que la persona dice, a partir de hoy yo me hago presbítero, o a partir de hoy yo me hago diácono, o a partir de hoy yo soy obispo, sino que es la iglesia quien llama, o mejor, es el Espíritu Santo quien llama a través de la iglesia. Y por eso, para que, por ejemplo, una ordenación de un obispo sea válida, tiene que haber sido ordenada por el obispo de Roma. Para que una ordenación de un presbítero sea válida, tiene que haber sido ordenado por el obispo de esa diócesis, o por el superior, si es un religioso, por el superior de esa congregación, y se le pide a un obispo que lo ordene. Pero es para que ese obispo haga la ordenación válida, ese obispo tiene que estar en comunión con el obispo de Roma. Correcto. Si el obispo está en desobediencia, así sea muy obispo, esa ordenación presbiteral no será considerada válida porque está actuando en desobediencia con la Iglesia Universal. Y hay un tercer grupo que hace parte de los laicos, donde hombres y mujeres deciden consagrar toda su vida de una manera muy particular al servicio de la iglesia, al servicio de sus hermanos, al servicio del prójimo. A esto le vamos a llamar nosotros religiosos o religiosas. El término exacto es vida consagrada. Entonces, no son religiosos en el sentido de que recen mucho, sino que son religiosos porque se rigen por una regla. Y esa regla hace que puedan pertenecer tanto laicos como clérigos. Entonces, en la vida consagrada encontraremos laicos y clérigos. Vamos a encontrar entonces sacerdotes que hacen parte de la comunidad de los franciscanos, por ejemplo, o de los claretianos, o de los agustinos. Entonces, esos sacerdotes de esas comunidades son religiosos, aunque hacen parte del clero. Pero también vamos a encontrar religiosos que son hermanos, o religiosas, a las que nosotros llamamos las hermanas o las monjas, que son laicos, pero tienen una forma muy particular de vivir, y su vida es una vida consagrada. ¿De dónde brota esto? El punto principal sería, mirando en Hechos de los Apóstoles y mirando en las cartas de Pablo, aparecen un grupo de mujeres, por ejemplo, llamadas las viudas. Las viudas eran mujeres que dedicaban toda su vida entonces al servicio de la Iglesia Universal. Se nos dice, por ejemplo, en los evangelios que a Jesús lo seguía también un grupo grande de mujeres que le ayudaban con sus bienes. Estaban allí pendientes, eran discípulas del Señor,
y se habían consagrado a eso. Sigamos al Señor y le vamos ayudando en su proceso de evangelización. No hacían parte del grupo de los 12, pero sí eran discípulas del Señor y se habían consagrado a eso. Finalmente, entonces, vamos a ir descubriendo que en el transcurso de la historia aparecerán hombres y mujeres que deciden, después de que cesan las persecuciones en la iglesia, de irse a vivir solos al desierto. Y entonces lo vamos a llamar los eremitas. Se consagraron a vivir solos en el desierto para vivir el espíritu del evangelio, la castidad, la pobreza y la obediencia. Y en algunos momentos esos grupos de eremitas que estaban diseminados se van a juntar. Y entonces al juntarse, por ejemplo, van a aparecer entonces reglas de vida. La mayor de esas reglas de vida es la de San Benito. Entonces San Benito es un monje que era eremita, al que se le han juntado otros monjes eremitas y ahora deciden vivir en comunidad. Ellos en la Edad Media van a vivir cerca a los palacios en unas casas especiales llamadas monacatos. Y entonces por eso a esos monacatos se les van a llamar a quienes los habitan monjes o monjas, porque su vida estaba allí solamente para vivir dentro de ese convento. Entonces no tenían vida afuera, toda su vida estaba allí, regida dentro de esas murallas. Hoy nosotros encontramos que además de las monjas y monjes, es decir, aquellos de vida consagrada, contemplativa, que están viviendo totalmente dentro de esas murallas, también tenemos otra vida consagrada, que es una vida activa. La llamamos de esa forma porque están afuera, en la calle, y son las que normalmente nosotros estamos viendo, las monjitas que decimos nosotros, las religiosas, que utilizan un hábito como distintivo de que tienen su vida consagrada al Señor. Con eso entonces podríamos aclarar que la iglesia, los fieles de la iglesia de Cristo, estamos organizados en laicos y clérigos, pero que entre laicos y clérigos hay unas personas que optan por tener una vida consagrada de una manera muy particular, regidos por unas reglas de vida, y entonces lo llamamos vida consagrada. Bueno, esta es, digamos, las conclusiones que hemos podido llegar, y permítame, Padre, que yo pueda hacer esta reflexión. La primera es que encontramos un Dios de orden, y no como a veces se pretende mostrar un Dios desordenado, que simplemente la iglesia nació por azar del destino o perduró porque pues muchas circunstancias lo hicieron. No, Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, la misma interpretación de los apóstoles fue ese orden, y ellos permiten ya organizar y estructurar la iglesia. Es impensable que todo el poder jerárquico o doctrinal de la iglesia pese sobre una sola persona, porque finalmente se convertiría en una dictadura, cosa que no sucede en nuestra iglesia. Es importante tener en cuenta todos estos conceptos que el Padre nos ha informado. Debe haber una cabeza, pero también deben haber unas personas a órdenes de esa cabeza con voz y voto y dar opinión, y puede haber elección. Eso engrandece a lo que es nuestra iglesia. Padre, muchas gracias. Esperamos pues que todos nuestros amigos hayan podido entender todo este mensaje que usted ha transmitido para ellos. Y que si tienen alguna inquietud, pues ya saben que nos pueden contactar por Face, que con mucho gusto el Padre les contestará, o en su caso, si yo estoy presente, pues en el escaso conocimiento que yo tenga lo puedo hacer. Padre, finalmente, ese mensaje y esa bendición para todos nuestros amigos que nos ven por CNS Jumbo, Canal 22. Bueno, para todos nuestros televidentes, el Señor los bendiga, derramen ustedes salud, prosperidad y sobre todo la gracia de querer ser dóciles a la acción del Espíritu Santo. Alguien preguntaba que por qué damos la bendición haciendo la señal de la cruz, porque la señal de la cruz es la señal de los cristianos. Es en la cruz, no sé si de pronto se alcanza a notar con la cámara al fondo, nuestros templos siempre tienen una cruz, porque nos recuerdan que es allí, en la cruz, donde murió Cristo y nos llegó la salvación. Y por eso entonces nosotros hacemos la señal de la cruz sobre nuestro cuerpo, invocando a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y por eso cuando alguien me pide la bendición, ya sea los hijos se la piden a los papás o me la piden a mí como sacerdote, yo siempre te voy a decir que el Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.